¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de lenguaje. En esta ocasión voy a desarrollar el tema de la semana 11, la frase verbal. Me voy a apoyar en las diapositivas para poder ir escribiendo al costado algunas observaciones que yo considere pertinentes. ¿Ya? La frase verbal es una estructura, ¿sí? Que funciona como predicado. Yo estoy segura de que ambos términos, frase verbal y predicado, son conocidos por ustedes, pero el más conocido probablemente sea predicado, ¿no? Predicado. Ya son equiparables, ¿no? O sea, son casi equivalentes, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? La frase verbal corresponde a la parte de la estructura y el predicado corresponde a la parte semántica de la oración. Por ejemplo, para mí, mi hogar tiene mucho significado, ¿no? Es el recuerdo de mi niñez, de las personas que yo quiero y etcétera. El hogar, podríamos decir, ¿no? O si hacemos esa comparación, hogar y casa se relacionan de la misma manera, ¿ya? Por ejemplo, si yo comparo hogar y casa, ¿no? Si yo pongo acá este cuadro donde digo, a ver, ¿qué relación hay entre frase verbal y predicado? Es la misma relación que tú encuentras entre hogar y casa. ¿Ya? No, o sea, son palabras que podrían ser hasta sinónimas, o alguien podría decir, bueno, son sinónimos. No lo son, ¿no? ¿Cuál es la relación? Que la casa es la parte estructural, el material con el que está hecho la casa, de repente tiene material noble, o es de madera, o en fin. Mientras que el hogar es la parte sentimental, ¿no? Es el significado que le damos a esa casa. Lo mismo va a pasar con el predicado, ¿ya? El predicado es el significado, y la frase verbal. ¿Sí? La frase verbal es la parte estructural del predicado, ¿sí? Más o menos así. Ahora, la frase verbal es una unidad sintáctica, una unidad estructural que está formada por un verbo que va a ser el núcleo de esa frase verbal. Por eso, cuando nosotros analicemos oraciones, va a ser muy importante que nosotros reconozcamos las características de los verbos. Hay muchos tipos de verbos. No todos los verbos denotan acción o expresan acción, como saltar, que es una acción, ¿no? Correr es una acción. Hay otros verbos que no son acciones, ¿no? Por ejemplo, dormir no es ninguna acción, ¿no? Ver no es una acción. Entonces, la naturaleza semántica de los verbos hace posible que podamos tener diferentes tipos de oraciones también, ¿no? Oraciones de atributo, oraciones de repente transitivas, intransitivas, activas, pasivas, personales, impersonales, etc. Entonces, la frase verbal es una unidad estructural que corresponde al predicado, ¿no? Y tiene como núcleo al verbo, ¿sí? Esa es la parte más importante. Ahora, aparece dentro de la oración bimembre, por eso es que si yo subrayo el término oración bimembre, ¿no? Si yo subrayo, tiene que ver con sintaxis, ¿sí? Acá estamos dentro del componente sintáctico de la lengua. Ustedes recordarán que en las primeras clases hablábamos de gramática, ¿no? Y la gramática tradicionalmente se piensa como el componente sintáctico, es decir, las oraciones. Pero también el componente morfológico, el componente semántico, el componente fonológico que ya hemos estado viendo a lo largo de estas semanas de clases. Bueno, entonces ya estamos ingresando a los temas de oración, a los temas sintácticos. Desde que vimos frase nominal ya estamos allí en esa parte. Y la frase verbal es una unidad sintáctica, es una unidad de grupos de palabras, ¿sí? Que forman oraciones y cuyo núcleo es un verbo y que además semánticamente funciona como predicado, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un predicado, ¿no? Un predicado es un participio de predicar, ¿ya? Predicado es un participio de predicar, ¿ya? Participio. Entonces, no sé si ustedes conocen ese término participio, pero voy a escribirlo por aquí, ¿ya? Participio, ¿no? Hay dos tipos de participios, chicos, ¿sí? A, el participio activo, y no todos los verbos lo tienen, y B, tenemos el participio pasivo. ¿Ya? Hay dos tipos de participios. Hay algunos participios, hay verbos que tienen participios que son capaces, ¿no? De derivar en participios, como puede ser amar. Amar, la persona que ama es el amante, ¿no? Sin que yo esté pensando en algo negativo. De hecho, que muchas personas le atribuyen un significado peyorativo, negativo, amante, pero amante simplemente es el que ama, ¿no? Otro podría ser dibujante, ya que no tiene esa carga peyorativa, dibujante.
¿no? Y de repente de calmar, podríamos decir calmante, ¿no? Calmante. De estudiar, ¿por qué no? Podríamos tener también un participio activo estudiante. Y voy a ponerle puntos suspensivos porque eso va a depender de los verbos. No todos los verbos lo tienen, ¿no? Por ejemplo, de bañar, no puedo decir bañante. De dormir, sí, durmiente. De cocinar, cocinante no es posible, ¿no? No todos los verbos lo tienen. Por otro lado, tenemos los pasivos que sí son un poquito más, más frecuentes, más productivos, ¿no? Los verbos sí lo presentan y hay varios tipos de participios pasivos también. Tenemos, por ejemplo, los regulares y los irregulares. Dentro de los regulares tenemos los que terminan en ado o en ido, si es que pertenecen al primer grupo de verbos o a los segundo y tercer grupo de verbos, que son las conjugaciones verbales. Pero por otro lado están los participios irregulares. Entonces, mejor vamos a ver ejemplos para que quede más claro esto de los participios pasivos. Por ejemplo, el participio pasivo es el paciente, ¿no? Si yo amo y el verbo amar es transitivo, yo ejecuto una acción, soy responsable de una acción que padece o que va a sufrir y va a afectar a otro ser que no soy yo. O sea, yo puedo amar, por ejemplo, otro ser, ¿no? Puede ser mi mascota. Entonces mi mascota va a sufrir, va a afectarse por esa acción de amar, o sea, de no ser amada, va a pasar a ser amada. ¿Y quién va a ser responsable de ese cambio, esa afectación del verbo amar? Voy a ser yo. Cuando yo digo yo amo a mi mascota, ¿no? Yo soy el agente y mi mascota es el paciente, ¿no? Entonces, el objeto o la persona o la cosa, el ser que es afectado por la acción verbal es el participio pasivo. Entonces yo voy a decir amante y el pasivo amado, ¿no? Amado. O puede ser amada, o sea, aquí va a haber concordancia de género, ¿no? ¿Ya? Acá yo estoy poniendo amado, pero puede ser amada. Si es dibujante, ¿no? El verbo es dibujar, voy a tener el agente dibujante y el paciente dibujado. Dibujado. De hecho, que puede ser dibujada, ¿no? Porque si decimos la cara dibujada, ¿no? La casa dibujada, ¿no? Bueno, puede ser también dibujada. Si es calmante, tengo el verbo calmar, hay alguien que calma y hay algo calmado, ¿no? También va a ser transitivo, entonces sería calmado o calmada. Si decimos estudiar, va a haber alguien que estudia, va a ser el estudiante, y algo estudiado, que va a ser el tema, la materia, el asunto, estudiado. El participio sería estudiado. Bueno, esto es con respecto a los participios, pero también hay participios pasivos, perdón, participios pasivos llamados irregulares, porque no se van a, porque son especiales, ¿no? Los irregulares son los especiales, son los rebeldes, son los que no se van a ceñir a la regla, ¿no? Por ejemplo, tenemos decir, pues no podemos decir, ya, el que dice diciente no se puede. Lo dicho no puede ser decido, sino como ya lo he dicho, ¿no? Ese es un irregular porque ha cambiado, o sea, no es decido, sino dicho. ¿No? Tenemos también de romper, ¿no? Rompido no es, sino roto. De imprimir, hay esas dos formas, o sea, acepta impreso, pero también acepta, voy a ponerle un slash, imprimido. O sea, el tema de los participios, ¿no? De por qué sí, de por qué no, tiene que ver con la historia de la lengua, cómo la lengua ha ido aceptando ciertos cambios, ciertos participios, ciertos otros no. Pero eso ya sería otro tema que no vamos a decir ahora porque me va a faltar tiempo. El tema de hoy es bastante grande, hay que decir muchas cosas y estoy tratando de ser lo más clara posible para que ustedes puedan comprender. ¿Ya? Entonces, bueno, retomemos. La frase verbal es una unidad de sintaxis. No es una unidad fonológica, no es una unidad semántica, es una unidad de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? El estudio de las oraciones y sus partes. Las oraciones no son solo un grupo de palabras y ya, no. Las oraciones son grupos de frases. Y las dos frases que forman la oración bimembre son la frase nominal y la frase verbal. Y dentro de ellas hay un grupo de frases más, ¿no? Frases preposicionales, adjetivas, adverbiales, qué sé yo. Bueno, la frase verbal es una unidad sintáctica, cumple la función de predicado. Predicado es un participio pasivo de predicar, y ahí viene la cosa, ¿no? ¿Qué es predicar? Predicar es decir algo de alguien, es decir algo de alguien. Siempre que nosotros hablamos de algo, decimos algo, ¿no? Siempre decimos algo. No sé, ya nuestro asunto es el fútbol peruano, ya el fútbol peruano. Hablemos del fútbol, ya ese es el sujeto. Vamos a hablar de él. ¿No? Vamos a hablar. Entonces, lo que hablemos de ese sujeto va a ser el predicado. Predicar es hablar.
de alguien. Y lo predicado es lo dicho de ese alguien. La función de predicado es lo que se dice del sujeto dentro de una oración bimembre que tiene un sujeto y un predicado. La estructura de la frase verbal es tener un núcleo y tener complementos que están entre paréntesis. Esos paréntesis significan que los complementos son opcionales. ¿Y qué significa que algo es opcional? Que no es obligatorio, que puede no estar en la oración. Así que no te preocupes si no ves un complemento, si no hay OD, si no hay OI, si no hay circunstancial, si no hay agente, no hay problema. Los complementos son opcionales, son optativos. Mientras que el núcleo no está entre paréntesis, eso significa que es obligatorio. El núcleo es un verbo y ese verbo puede tener la forma simple o puede tener la forma compuesta, ¿no? Puede ser un verbo perifrástico, puede aparecer en forma de perífrasis. Por otro, más adelante voy a hablar de la perífrasis, por eso mejor ahora ni lo menciono. Hay dos clases de frases verbales atributivas y predicativas, y ellas van a tener casi la misma estructura. La atributiva va a tener verbo copulativo más complemento atributo, y la predicativa va a tener verbo predicativo más otros complementos opcionales, como son el OD, el OI, el complemento circunstancial o CC, el complemento predicativo, abreviado complemento PBO, y complemento agente. En la siguiente diapositiva se van a mostrar estas clases y casi en la final la frase, la perífrasis verbal, por eso es que mejor paso a la siguiente. Voy a pasar a la siguiente y voy a seguir anotando, por eso es que todavía estoy en este modo anotación, porque me gustaría explicarles las frases verbales atributivas y las frases verbales predicativas. Las frases verbales atributivas equivalen a lo que en la siguiente clase, cuando tengamos, de acá creo que a 2 semanas, vamos a llamar. Esto se va a llamar predicado nominal, ¿ya? Me estoy adelantando a lo que se va a ver luego. ¿Pero por qué? Porque es algo que tiene mucha relación, ¿no? Entonces, puede ser que tú lo veas de una forma o de otra. Entonces, mejor lo vamos de una vez conociendo. No es nada malo. Todo lo contrario, mejor, ¿ya? Mejor si vamos viendo esto. Entonces, voy a girar esto y ya, y quiero presentarlo, a girar una más. Ay, no sé qué hice. Ya, bueno, no importa. Ya. Este es el predicado nominal, le voy a dar un tamaño más chiquito, pues solo una aclaración. ¿Ya? Mientras que el otro predicado, ¿no? La frase verbal, el otro predicado se va a llamar predicado verbal. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar, lo voy a cambiar de nombre. La frase verbal atributiva, como su nombre lo dice, tiene un elemento muy importante que es el atributo. ¿Ya? Y el atributo puede ser, ¿no? Entonces, hay que hacer una aclaración del atributo, ¿no? ¿Qué es el atributo? ¿Sí? A veces uno piensa coloquialmente que el atributo es toda aquella cualidad bonita que tienes, ¿no? ¿Ya? Que es toda cualidad, ¿no? O toda característica. Tú tienes tus atributos, o sea, cosas buenas, ¿no? Pero no es así en gramática. El atributo pueden ser cualidades, características buenas, o sea, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, y no tan buenas, ¿ya? No malas, sino tan buenas. Cualquier atributo. El atributo puede ser adjetivos, ¿sí? Pueden ser nombres, o también llamados sustantivos. Y cuando digo nombres me refiero a cargos, ocupaciones, oficios, ¿no? O profesiones. Y pueden ser, ¿por qué no?, también frases preposicionales, también los atributos. No siempre son adjetivos, ¿no? Muchas veces yo creo que muchos alumnos tienen la idea de que un atributo tiene que ser un adjetivo sí o sí. Y esto no necesariamente. Un atributo puede ser un nombre, ¿ya? Ahora, ¿esto por qué? Porque es la frase verbal atributiva. Ella va a tener un atributo como elemento obligatorio. El atributo siempre va a estar después del verbo copulativo. Nunca se va a mover. No, que hay un hipérbato, que el sujeto se mueve, que el circunstancial se mueve, hasta el objeto directo se mueve, ¿sí? ¿No? Si ustedes coleccionan exámenes de la pre y de admisión, se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es cierto. Pero el atributo jamás se mueve. O sea, el atributo siempre va a estar después del verbo copulativo. O sea, esa va a ser su posición. Nunca se va a cambiar, ¿sí? Es un poco más conservador, más estable, no se cambia. Por eso he colocado verbo copulativo más atributo. Le voy a poner un corchete, porque no sé dónde están mis llaves. Ya, le voy a poner un corchete para que se entienda que esta estructura no se mueve, no se separa.
¿Cuáles son los verbos copulativos en el español? ¿No? Tenemos 3 verbos copulativos, yo diría que 2 básicamente y uno que por ahí tiene un significado adicional. Los verbos copulativos son ser y estar, y además tenemos el verbo parecer. Ser indica una propiedad permanente, estar una propiedad momentánea o resultante de algo, mientras que parecer indica una opinión. Pero esto no se ve en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, el inglés no presenta 3 verbos copulativos, ¿no? Presenta siempre el verbo to be, ¿no? Pero no va a presentar esta característica de ser, estar y parecer que tiene el español. Los atributos, como ya lo dije, pueden ser cualidades o pueden ser adjetivos, pueden ser nombres y dentro de los nombres ocupaciones, profesiones, oficios, ¿no? Y también frases preposicionales. Vamos a ver los ejemplos para entender un poquito sobre la frase verbal atributiva. En la primera oración, la conferencia fue amena. El tema del que se está hablando, ¿no? El asunto del que se habla es la conferencia. La conferencia está en azul porque es el sujeto de la oración bimembre. Todo lo que queda es el predicado, ¿ya? El predicado siempre se reconoce después del sujeto, ¿no? O sea, primero reconozcamos el sujeto, primero reconozcamos de quién se esté hablando, de qué se está hablando. La conferencia es el sujeto, se dice de ella, se predica de ella, lo predicado de ella es que fue amena. Este predicado, que está subrayado, todo lo que se subraya es predicado, tiene en negritas, ¿no? en un color más oscuro, el núcleo de la frase verbal, que es fue. Ese verbo fue es el verbo ser, ¿no? Solo que está conjugado, es el verbo ser. El verbo ser indica una propiedad permanente, una propiedad inherente, ¿no? No es momentánea. Fue amena, es que esa es la propiedad de ser. Amena es un adjetivo. Es una cualidad, una característica, ¿no? Un adjetivo. Vemos entonces que sí se cumple, ¿no? Aparece el verbo copulativo seguido del atributo. No pasa nada si amena tú lo pones en grado superlativo, muy amena, ¿no? Si lo pones en el grado superlativo absoluto, la más amena de él, ¿no? De algo, ¿no? O sea, no pasa nada si tu adjetivo tiene grado, ¿sí? Pero lo importante es que el atributo puede ser expresado, ¿no? Puede ser expresado por un adjetivo o una frase adjetiva, en fin. Vamos a ver la siguiente oración. Esa ciudad está muy contaminada. ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el asunto de esa ciudad? ¿Sí? Esa ciudad. ¿Qué se dice de ella? Se dice su estado, o sea, su atributo momentáneo. Está, ¿no? No es que sea. Esa ciudad es contaminada, no, está. Es momentáneo, ¿sí? Tenemos el verbo copulativo está, y luego tenemos el adjetivo muy contaminada que está en grado superlativo absoluto, ¿no? El atributo puede ser expresado por adjetivos o por frases adjetivas, si somos más rigurosos, ¿no? En la tercera, nuevamente, estas oraciones son bien bonitas, ¿no? Bien simples también porque el sujeto está al inicio. Pero recuerden que en el examen no va a venirte así, porque los profesores que hacen el examen jamás te ponen eso, te ponen así, ¿ya? Te cambian el sujeto, te lo ponen por acá, ¿no? Esta ciudad está muy contenta. El sujeto se mueve, ay, ¿qué dice? El sujeto lo colocan siempre al final, yo me he dado cuenta de eso en los exámenes, ¿ya? Entonces voy a hacer lo mismo como si estuviéramos en la construcción de un examen, ¿ya? Y lo demás pasa a mayúsculas, ¿no? Así pasaría. Ya está. Ya fue amena la conferencia. Profesora, ya ha cambiado algo, ya lo movió, ahora ya me puse nervioso. No te pongas nervioso ni nerviosa, porque recuerda que el verbo está seguido del atributo, o sea, el atributo jamás se mueve, siempre está después del verbo copulativo. El sujeto sí, el sujeto es un comodín, el sujeto se puede ir a donde quiera. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el predicado? O sea, si a ti te piden reconocer el predicado, como es la primera pregunta del cuadernillo, tú tienes que reconocer el verbo, ver el sujeto, y lo que queda es el predicado, siempre y cuando no sea vocativo, ¿no? El vocativo, recuerda que es la palabra con la que llamas a tu destinatario, a tu receptor. Ese de hecho, ya desde el inicio lo tienes que eliminar, ni lo consideres. Por acá vamos a ver alguna que tenga un vocativo. Ahora va a haber seguramente.
La siguiente, Rita y Angie han sido las mejores amigas. ¿De quién se está hablando? De Rita y Angie, es el sujeto, está al inicio, porque son oraciones bastante obvias, bastante fáciles, y luego está el predicado, han sido las mejores amigas. Ahora el verbo copulativo es, bueno, sigue siendo el verbo ser, pero ya no está como un pretérito perfecto simple, sino está como un perfecto compuesto, y dice han sido, ¿no? Porque pudo haber dicho fueron. ¿Cuál es la diferencia entre fueron y han sido? Ambos son pasado, ambos son perfectos. La diferencia es que uno es simple y el otro es compuesto. ¿Ya? Entonces, esto sigue siendo el verbo ser, está en pasado perfecto compuesto. Y luego lo que viene es el atributo, las mejores amigas. Ahora, acá ten mucho cuidado porque acá hay artículo, las, mejores, que es el adjetivo bueno, pero está como comparativo. ¿Sí? Es más bueno que es mejor. ¿Ya? Este es un bueno, pero en comparativo, un adjetivo en comparativo. Pero no es frase adjetiva, no es frase adjetiva como las de arriba, amena y muy contaminada. ¿Por qué no es frase adjetiva? Porque hay nombre. El nombre es amigas. Amiga es un sustantivo, ¿sí? Mi amiga, su amiga, la amiga, le puedo poner un artículo, es un sustantivo. Y dice mejor amiga. Entonces, esta es una FN, es la frase nominal que tiene como núcleo amigas y como modificadores directos las y mejores. Y recuerda que el atributo puede ser también una FN, ¿sí? Este es un atributo que es una FN, no hay problema. En la siguiente, Mario, tu hermano, debe ser más optimista. Como ustedes pueden ver, siempre las comas nos generan un poco de dudas, ¿no? Pero si tú ves dos comas, ya te está diciendo, esta es una posición, esta es una explicación de quién es Mario. De todos los Marios que conoces, me estoy refiriendo a tu hermano. Tu hermano explica cuál Mario. Es una posición. El sujeto es un sujeto complejo, tiene MI. Está en posición inicial. El predicado es debe ser más optimista. Ahora, debe ser es un ejemplo de la perífrasis verbal de obligación. Debe ser es una perífrasis. No es oración compuesta. No es un pretérito perfecto compuesto como el de arriba. Es una perífrasis. Es un tipo de combinación de verbos que funciona finalmente como un solo predicado. Solo está indicándose ser. Debe solo le da un pequeño, le adiciona un pequeño significado, más no tiene un significado como verbo, ¿sí? Solo el verbo principal es ser. Entonces, el verbo principal es ser, es el copulativo, debe su auxiliar que le añade un significado de obligación y más optimista es el atributo. Es un adjetivo optimista que está en grado, a ver, comparativo, ¿no? Más optimista, le está diciendo que sea más, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí que las frases verbales atributivas nos dicen cómo es el sujeto, cómo fue el sujeto, cómo será el sujeto. Eso nos dice la frase verbal atributiva, ¿ya? ¿Qué más nos dice? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es? ¿Son amigos, son novios, son cuñados, son profesores? ¿Qué es? ¿Ya? La frase verbal atributiva nos dice qué es el sujeto, cómo es el sujeto, cómo está el sujeto, ¿no? Y también qué debe ser, bueno, si es que estamos hablando de las perífrasis. Eso es por un lado, las frases verbales atributivas. Las frases verbales predicativas no nos dicen cómo es el sujeto, ni qué es el sujeto, sino nos dicen qué hace el sujeto, qué le hacen al sujeto, ¿sí? Y dónde está el sujeto. Bueno, en ese dónde está, mejor no entramos. ¿Qué está haciendo el sujeto? ¿Ya? Entonces vamos a recordar esto. Aquí voy a poner, no se vayan a olvidar, voy a tratar de insertar, a ver, una comparación, una relación, una comparación de la cuestión semántica de las dos frases. La frase verbal, no vamos a ponerlo, ¿ya? Nos dice qué es el sujeto, ¿ya? ¿Qué es el sujeto? Nos dice cómo está el sujeto, o nos dice cómo es el sujeto. Mientras que la otra frase nos dice qué está haciendo
¿Qué hace? También nos dice qué le hacen, o sea, es pasivo, que le hacen al sujeto. La primera es la frase verbal atributiva o predicado nominal, que es lo mismo. Y la segunda es la frase verbal predicativa. ¿Ya? Entonces no se vayan a olvidar de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, San Marcos es la mejor universidad del Perú, cuando yo digo, es la mejor universidad del Perú, ¿qué tipo de frase verbal es? ¿No? Va a ser una frase atributiva porque nos dice qué es el sujeto, qué es San Marcos. ¿Ya? Si yo digo San Marcos será, a ver, San Marcos será evaluada por el equipo de Concitec, ¿no? Vamos a ver que allí ya no es qué es San Marcos, sino qué le hacen a San Marcos, ¿no? San Marcos será evaluada. Entonces va a ser una frase verbal predicativa, ¿ya? Si yo digo Mechita está cansada, ¿no? Nos dice cómo está el sujeto, sería frase verbal atributiva. Pero si yo digo Mechita está comiendo higos, nos está diciendo qué está haciendo el sujeto, es una frase verbal predicativa. ¿Sí? Entonces, ahí no se vayan a olvidar de esto, de este punto. Vamos a ver el ejemplo de la frase verbal predicativa. Rosana vende productos de belleza. Nos dice qué hace Rosana. El núcleo es vende, obviamente, está en negrita, como puedes ver, es un rojo más oscuro, ¿no? Y el objeto vendido, porque vender es un verbo transitivo, ¿no? Vender es transitivo. ¿Por qué? Porque es un verbo que requiere dos participantes. Vender siempre son dos. Alguien vende algo. Pero nadar solo es uno. Alguien nada. Punto. No hay más. ¿Ya? No hay algo. Yo nado algo. Yo no puedo decir yo nado algo. ¿Ya? Yo nado la piscina, yo nado la playa, yo nado la alberca, no. Pero yo sí puedo decir, yo vendo piscinas. ¿Sí? Yo vendo flores. O sea, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, los verbos transitivos requieren dos. Los intransitivos solo uno. ¿Ya? Luego tenemos, los alumnos marcharán en ese desfile. Es predicado, es una frase verbal predicativa. ¿Por qué? Porque nos dice qué hacen o qué harán el sujeto. ¿Qué harán los alumnos? Marcharán en ese desfile. El núcleo es marchar. ¿Ya? Pero marchar es intransitivo, no acepta dos. Yo no puedo, yo solo digo, alguien marcha. Pero yo no puedo decir alguien marcha algo. Yo marcho desfiles, yo marcho paseos, yo marcho modelajes, no, ese no acepta, ¿sí? Es intransitivo, rechaza objetos directos o pasivos, ¿no? O pacientes, ¿ya? Raúl ha sido condecorado por el general. Esto es frase verbal predicativa porque nos dice qué le hacen al sujeto, qué le hacen, lo condecoran, ha sido condecorado. Esto es una pasiva. Las pasivas siempre son frases verbales predicativas, ¿ya? Las pasivas. Una pasiva siempre se caracteriza por tener en el último lugar, se cuenta desde el final, el verbo principal que está en participio, como es condecorado. Condecorado está en forma participia, como ya lo vimos, ¿no? Amar, amado, predicar, predicado, dibujar, dibujado, condecorar, condecorado. Está el participio. Este es el verbo que se está mencionando en voz pasiva. Luego está el verbo sido. Bueno, antes está el verbo sido, que es el participio también del verbo ser. ¿Sí? Sido es participio de ser. Y antes está el verbo haber, que está en forma auxiliar de sido, formando el perfecto compuesto. ¿Ya? Ha sido condecorado es la pasiva, es la perífrasis de pasiva de condecorar, cuyo sujeto pasivo es Raúl, y por el general es el complemento agente, ¿no? Es el complemento agente. Luego está la oración, aquel señor está pintando un mural. Esto es frase verbal predicativa porque nos dice qué está haciendo el sujeto. El núcleo del predicado es una perífrasis también, es la perífrasis de tiempo continuo, tiempo progresivo. Está pintando, que la acción se está desarrollando en el momento que estás hablando. Y un mural es el objeto directo.
¿Por qué? Porque pintar es transitivo. Alguien pinta algo. Yo pinto un mural, yo pinto un cuadro, yo pinto mi casa. O sea, siempre va a haber un objeto. Y ese objeto es el objeto directo, es el paciente. ¿Ya? Bueno, entonces ahí están las dos frases. Tómale captura a esto. Y a lo siguiente sobre lo semántico de las frases. Y me parece que ya podemos desarrollar el primer ejercicio de aplicación. Tenemos que reconocer cuál es la frase verbal en la que se encuentran los predicados, ¿no? De estas oraciones, de estas 5 o 7 oraciones que se están presentando aquí. En la A, Rodolfo fue ministro de Economía y Finanzas. ¿De quién se habla? De Rodolfo. Ya, entonces Rodolfo es sujeto, fue ministro, predicado, subrayo. Ellas nos han entregado los suministros médicos. Sujeto, ¿de quién se habla? De ellas. ¿Qué se dice? Nos han entregado los suministros médicos. C, los beneficiarios fueron seleccionados el jueves. Vamos a cambiarlo de orden porque esto de acá no me gusta, es muy fácil, así no viene en un examen. Vamos a cambiarlo de orden. ¿Ya? El jueves, ¿sí? El jueves, coma, los beneficiarios fueron seleccionados. ¿De quién se habla? ¿Del jueves? ¿No? ¿Qué te dicen? ¿Que el jueves es de patitas? ¿Que el jueves es de pavita? No se habla de jueves. Se está hablando de, tienes que ver el verbo, ¿no? Fueron seleccionados. ¿A quiénes fueron seleccionados? Los beneficiarios. Ese es el sujeto. Pero no estamos subrayando sujeto, estamos subrayando predicado. O sea, todo lo que no es sujeto y que tampoco es vocativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el predicado? El jueves y fueron seleccionados. ¿El predicado puede estar de esta manera discontinua? Claro que sí. De hecho, así va, es lo más frecuente que aparezca así, que aparezca como A y B. D, el contratista no está conforme con el acuerdo. ¿Quién no está conforme con el acuerdo? El contratista. ¿De quién se está hablando? Del contratista. Señores, esta celebración ha sido un acto solemne. Mucho cuidado, acá ha aparecido el vocativo. Es decir, estoy explicitando, estoy diciendo cómo llamo a mis receptores o a mis destinatarios. Les estoy hablando a los señores. Estos señores son el vocativo, ¿no? Es la palabra con la que yo llamo a mis destinatarios. Es el vocativo y hay una coma que me está diciendo, mira, esta es una coma vocativa, no forma parte de la oración, no la consideres, táchalo, porque no es oración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Esta celebración. De ella se habla. ¿Qué se dice? Que ha sido un acto solemne. ¿Cómo sé que ha sido un acto solemne? Esta celebración. Ese es el tema. De ella se está hablando. ¿Cuál es el predicado? Ha sido un acto solemne. Ah, y en la D subrayé el contratista, cuando era al revés, ¿no? Estaba subrayando los predicados. No está conforme con el acuerdo. Corrección. Acabo de corregir. Y en la F, los invitados están descansando en sus habitaciones, se está hablando de los invitados, se está predicando de ellos, que están descansando en sus habitaciones. Y el programa ha sido explicado con bastante precisión. El programa es el sujeto pasivo, el verbo es explicado, ¿sí? Y explicar es la acción que se está predicando, pero en pasiva, ¿no? El sujeto no realiza la acción, lo padece. El sujeto es el programa, el predicado ha sido explicado con bastante precisión. Idealmente el sujeto está al inicio, el predicado va al final. Eso es ideal en términos de, no sé, de lo que no sucede. ¿Sí? Generalmente el predicado no aparece así, ¿ya? Aparece como en C. Una vez que hemos encontrado el predicado o la frase verbal, que es su equivalente, pero a nivel estructural, vamos a ver las clases. Vamos a recordar entonces. Voy a retroceder diapositiva y recordar. Las frases atributivas, yo sé que tienen verbo copulativo, tienen atributo, pero además de eso, nos dicen qué es el sujeto, cómo está el sujeto y cómo es el sujeto. Las frases verbales predicativas tienen verbo no copulativo, que puede ser cualquiera, que no sea ser, estar y parecer. Y además nos dicen qué está haciendo el sujeto, qué hace el sujeto, qué hará, qué hizo, ya en cualquier tiempo, y también qué le hace. Y cuando nos dice qué le hacen al sujeto, estemos atentos porque esto es la voz pasiva. La voz pasiva. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Rodolfo fue ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos dice qué es el sujeto o qué hace el sujeto. En pasado está, ¿no? A ver, nos dice qué fue el sujeto.
que era el sujeto o nos dice que hizo el sujeto, ¿no? Acá no nos está diciendo que hizo. Fue ministro, pero no hizo nada de repente, ¿no? ¿Ya? Entonces, es que fue, ¿no? Este es atributo. Vamos a ponerle aquí. Atributiva, ATR. Si es atributiva, debe tener un atributo. ¿Cuál es el atributo? Ministro de Economía y Finanzas. Este es el atributo. ¿Cuál es el verbo copulativo? Fue. Negrita. Verbo copulativo, fue. Es el verbo ser. En la B, ellas nos han entregado los suministros médicos. Acá nos dice qué son ellas, qué han hecho ellas, qué han sido ellas. ¿No? Nos dice qué han hecho, qué hacen. No nos dice qué son o qué han sido, qué hacen. Por lo tanto, esta es una frase verbal predicativa. En la siguiente, los jueves los beneficiarios fueron seleccionados. El sujeto es los beneficiarios. ¿Qué nos dice de los beneficiarios? ¿Quiénes son? ¿Qué parecen? ¿Cómo son? O nos dice qué hacen o qué le hacen. O qué les hacen. Es el plural, ¿no? Aquí es qué les hacen o qué les han hecho en pasado. Por eso esta frase también es predicativa. Predicativa. El núcleo, vamos a ir señalando los núcleos. En la segunda es han entregado, ¿no? Nos es el objeto indirecto y los suministros médicos es el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? El objeto entregado. El objeto entregado son los suministros. ¿Y el objeto indirecto a quién? ¿A quién? A nosotros. Ese es el objeto indirecto. En la C fueron seleccionados, sería el núcleo. Debo colocarlo en negrita para que se pueda. Ah, no quiere. Y el jueves es el complemento circunstancial. Y creo que ustedes se den cuenta que hay diferentes complementos, ¿no? En A, ministro de Economía y Finanzas es el atributo. En B, nos es OI. Los suministros médicos es OD. Y en C, el jueves es circunstancial de tiempo. Esto quiere decir que el verbo, que lo estoy colocando en negrita y de manera simple o de manera perifrástica, no siempre está solo. Aparecen junto a él diversos complementos. Completan el significado del verbo. En D, el contratista no está conforme con el acuerdo. Nos dice cómo está el sujeto, ¿no? Esto es atributo, cómo está el sujeto. El verbo es estar, un verbo copulativo. Y tiene complementos, por ejemplo, el circunstancial de negación, muy conforme con el acuerdo es el atributo, ¿no? Es el atributo conforme, que es un adjetivo, ¿no? Y que está en grado superlativo y que tiene incluso un complemento, ¿no? Un complemento preposicional. En E, esta celebración ha sido un acto solemne. El núcleo de la frase verbal es dos verbos, ha sido, ¿no? Ese es el núcleo de la frase verbal. Y tiene un complemento atributo, ¿no? Porque si es el verbo ha sido, es el verbo ser. Quiere decir que un acto solemne es el atributo. Es una FN, el núcleo exacto, el adjetivo solemne, es un sustantivo, ¿no? Esta celebración ha sido un acto solemne, este es también atributo. En la siguiente, los invitados están descansando en sus habitaciones. El núcleo no es están, ¿ah? El núcleo no es solo están. Acá no nos está diciendo cómo están, ¿no? Nos dice qué están haciendo. Esta es una frase verbal predicativa. ¿Ya? Por lo tanto, el núcleo no es están descansando. Porque nos dice qué están haciendo, ¿no? En sus habitaciones, circunstancial. Este circunstancial es del lugar. El programa ha sido explicado con bastante precisión. Entonces, aquí siempre se genera la duda, ¿no? ¿Cuál es el núcleo? ¿Ha sido o ha sido explicado? ¿Cuál es el núcleo? Entonces, acá necesitamos explicar algunos detalles sobre los atributos, ¿ya? Porque acá sí me preocupa esto, ¿no? Vamos a ver aquí. Atención con los participios. Ojo, nota con los participios. ¿Ah? Hay que tener cuidado con los participios. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el participio de engreída.
Engreída, se ha puesto engreída. Esto es un participio, ¿no? Es un participio. ¿Qué significa? Que deriva, ha derivado del verbo engreír. De engreír, engreída. Los participios a veces pueden ser adjetivos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, esta es una perrita engreída, ¿no? Entonces, ahí en esa expresión, perrita engreída es un adjetivo. ¿Por qué? Porque está modificando a perrita, porque nos dice cómo es la perrita, ¿sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, es engreída y está engreída, vamos a ponerlo así mejor, es una engreída, ¿ah? Yo puedo decir, Ina es una engreída, o puedo decir también, Ina está engreída, y otra es perrita engreída. Cuando digo Kina es una engreída, engreída es un sustantivo. ¿Por qué? Porque está con el artículo indefinido una. Kina es una engreída. Esta Kina es la muerta. Una engreída es una engreída. ¿Ah? Tiene una forma de comportarse, ¿no? Entonces, si yo digo Kina está engreída, es un adjetivo. Está engreída. ¿Qué pasa si yo digo Kina es engreída por su dueña? Ahí se parece mucho a la primera, ¿no? Kina es una engreída, pero aquí va a ser un verbo. ¿Por qué va a ser un verbo? Porque forma una perífrasis de pasiva. La perífrasis de pasiva tiene el verbo ser, en primer lugar. ¿Ya? La pasiva tiene el verbo ser, luego le sigue un participio. Y obviamente engreída es un participio. Entonces, ese participio puede ser verbo, puede ser nombre, puede ser adjetivo, depende del texto. ¿Quién es engreída? Por su dueño, incluso ahí está el agente, ahí está el por, ya. Este es un verbo que forma la voz pasiva. ¿Ya? Y si forma la voz pasiva, esa engreída sería el núcleo de esa frase verbal. Eso sería el núcleo. Por su dueña sería el complemento agente, sería otra cosa, ¿ya? ¿No? Sería un complemento. En una frase verbal nosotros encontramos el núcleo, que puede ser dos palabras como aquí, más un complemento, y que es opcional. En cambio, en esta engreída, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es esta, ¿ya? El núcleo es esta, ese es el núcleo. ¿Y engreída qué sería? Engreída sería el atributo, otro complemento. ¿Por qué está engreída? ¿Por qué engreída no forma parte del verbo? ¿Por qué no es una perífrasis? Porque no hay perífrasis de estar más participio, no existe esa perífrasis. La única perífrasis que existe es ser más participio, que forman la voz pasiva. ¿Ya? Bueno, entonces anoten esto, ojalá que se haya entendido, ¿no? Anoten esto. Y vamos a pasar a la anterior, a retroceder. El programa ha sido explicado con bastante precisión, ¿no? Y tú puedes decir, el programa ha sido explicado por el profesor. Esta es una pasiva. ¿Qué quiere decir? Que ha sido explicado es el núcleo. ¿Ya? Es el núcleo. Ahí está, lo vamos a colocar en rojo. Con bastante precisión, ¿qué complemento es? Circunstancial de modo. ¿Cómo ha sido explicado? Esta es una frase verbal predicativa. Las predicativas nos dicen que le hacen al sujeto. Acá el programa no hace la acción, el programa no explica. El programa ha sido explicado. Él recibe la acción. Por eso es una frase verbal predicativa. Díganme, muchachos, ¿tienen alguna consulta? ¿Quieren que dé otro ejemplo? Me avisan si todo está bien. ¿Ya? Me avisan, me escriben en el chat, ¿ya? Tómale una captura de esto y pasamos. Me parece que ya, ¿no? Ya, esto de acá ya está claro. Profesor, ¿Sí? ¿Aló? sí, ¿me puede explicar nuevamente por qué la es atributiva, por favor? ¿Por qué la qué? El ejercicio número, bueno, Acá, ya está, ya, ¿cuál?
La F. ¿O No, cuál? la E. La E. La Ah, E. ok. Ya, ok. Ya. A ver, en la E tenemos el sujeto de esta celebración de quien estoy hablando, de la cual hablo, la celebración de ella hablo, y digo que ha sido un acto solemne. Recuerden que la frase atributiva es ¿qué es el sujeto? ¿Qué es una celebración? Por ejemplo, ¿qué es la celebración de la graduación? Imagínense que ustedes van a hacer su fiesta, su celebración de su ingreso. Entonces yo digo, bueno, la celebración de mi ingreso es un acto solemne. O no, digo, es un acto, es una fiesta de 5 días, ¿no? Mi ingreso es una fiesta patronal. Entonces, la frase atributiva es cuando nosotros le damos un atributo al sujeto. Y aquí el atributo de la celebración es un acto solemne. Ahora, el verbo ser puede aparecer así como ha sido, pero también podemos decir es un acto solemne. También lo puedes poner en pasado, fue un acto solemne. En pasado imperfecto, era un acto solemne. En pluscuamperfecto, había sido un acto solemne. ¿Ya? O si quieres en futuro, será un acto solemne. ¿Ya? Acá puede ser ya nuestra celebración, podemos poner mi celebración, ¿no? Cuando yo ingrese, qué sé yo. Mi celebración será un acto solemne. Si no quieres un acto solemne, puedes poner será una fiesta, una fiesta familiar. Una fiesta familiar. Entonces, lo que hace que una frase sea atributiva es que tú defines el sujeto. Tú lo defines. ¿Ya? Mi celebración es una fiesta familiar. Mi celebración será una fiesta familiar. O puedes ponerlo en el pasado perfecto. Ha sido una fiesta familiar, ¿no? Y en el ejemplo que decía, un acto, ¿no? Un acto. Decía, no decía fiesta, decía un acto. Un acto familiar. Y no decía familiar, decía solemne. A ver, pero es eso. Recuerden que las frases verbales atributivas nos dicen que es el sujeto. En otras palabras, lo definen. Lo definen. Por ejemplo, yo puedo decir, Meche es, ya defínela. Meche es una mujer guapa, ¿no? ¿Qué más? A ver, el verbo, ya define el verbo. El verbo es una palabra variable. Estás definiendo. Ya, defíneme la sustentación de tesis. ¿Qué es una sustentación de tesis? Profesora, ¿qué es una sustentación de tesis? Ah, ya, la sustentación de tesis es un acto protocolar donde tal, tal, tal. ¿Ya? ¿Qué es una tesis? Un documento. Ya, la tesis es un documento. También lo puedo decir en pasado. Claro, la tesis ha sido un documento. ¿Ya? También lo puedes decir en pasado. Y no te vayas a confundir, ¿no? De este verbo ser, que es atributo, no lo vayas a confundir con el ser, que forma parte de las pasivas. Son diferentes, aunque se parecen mucho. ¿Ya? No vayas a confundir el ser cuando está definiendo algo y el ser cuando está presentando una pasiva. Vamos adelante, vamos a ver más ejercicios. No sé si te quedó más claro, si te quedó más claro. ¿Quién preguntó? Cari creo que preguntó. Diego. No, me fui yo. Gracias. ¿Y te quedó más claro, Avilés? Sí, Rodrigo. gracias. Sí. Ya. Ok, ok. Igual vamos a seguir explicando. ¿Ya? Voy a seguir dando más ejemplos. Vamos a pasar rápidamente al verbo, ya como adentrándonos a la estructura del verbo. Chicos, ustedes saben que en el español los verbos tienen 3 terminaciones, ¿no? Ustedes saben que los verbos en español pueden o bien terminar en ar, que son la mayoría, también pueden terminar en er, que son menos, mucho menos, y también pueden terminar en ir, que ya que son muchos menos todavía, ¿no? O sea, el español, sus verbos se reconocen por el sufijo derivativo R, que es el infinitivo, y por la vocal temática, que puede ser A, E o I. Esas vocales se llaman temáticas. ¿Ya? Eso no pasa, por ejemplo, con inglés, porque en inglés los verbos no terminan en algo en especial, los verbos terminan como quieren. Y cuando están en infinitivo, les ponemos la forma to o de repente incluso el ing, ¿no? El ing. En el español no es eso. El español, el verbo termina en ar, er o ir. Nada que or y ur. No, no, no. Terminan en ar, er o ir. Entonces, por ello es que se habla de paradigmas de conjugación y se habla de conjugaciones, ¿no? Así como en el alemán, ¿no? En el español nosotros tenemos verbos de la primera conjugación, que no es otra cosa que verbos que terminan en ar, ¿sí? Los verbos de la segunda conjugación no es otra cosa que los verbos que terminan en er.
Y los verbos de la tercera conjugación, los que terminan en ir. ¿Sí? Ahora, como todo en la vida, o sea, siempre nosotros nos dejamos llevar por paradigmas, ¿no? Seguimos las modas, seguimos los modelos, los verbos también siguen las modas y modelos, sobre todo para identificar los verbos irregulares y los regulares. Bueno, eso lo vamos a ver creo que en la subsiguiente diapositiva, pero de todas maneras, ¿sí? El verbo es una clase de palabra variable, tiene morfemas flexivos, que los vamos a ver aquí, que vamos a hablar de sus formas verbales. Cumple la función del núcleo de la frase verbal, es decir, es lo más importante dentro de la oración y expresa eventos que pueden ser de distinto tipo. Los eventos pueden ser acciones, cuando alguien ejecuta una acción que recae sobre otra persona o sobre otra cosa, como son los verbos transitivos, por ejemplo. Pueden indicar procesos, si es que se ven afectados los sujetos, o pueden indicar estados, como es el caso de los verbos ser, estar y parecer. La estructura, ¿no? Tenemos dos tipos de verbos, ¿no? Las formas personales y las no personales. Dentro de las formas personales podemos encontrar el lexema, comunic, ¿no? O camin, ¿no? El lexema, que sería la forma que te resulta cuando tú le quitas el infinitivo que aparece en el diccionario, ¿no? Y luego tenemos el sufijo amalgama, que va a darnos la información de modo, tiempo, número, persona y aspecto, que son los 5 accidentes gramaticales. Acá, por ejemplo, tenemos caminó. En caminó, ¿no? Cuando nosotros, los que hablamos español, escuchamos caminó contento por el parque, ¿no? Ah, ya, caminó, este es pasado, rápido, este es pasado, es tercera persona, porque no es yo caminé, no es tú caminaste, es una tercera persona que no está en nuestro diálogo, o sea, diálogo de dos, no está ni la primera ni la segunda, está la tercera, está en el modo indicativo porque me está diciendo que es de la realidad, caminó, está en el tiempo pasado, está en el número singular, se entiende que es una sola persona, y está en el aspecto perfectivo. O sea, esa información que nos da esa O tildada, ese morfema amalgamado, ese que amalgama toda esta información, lo vamos a ver dentro de un ratito cuando veamos los accidentes gramaticales del verbo. Y la primera parte es el lexema. Estos verbos que tienen esta información personal se llaman verbos personales o formas personales del verbo o formas verbales personales. Como por ejemplo, comunicó y trabajaban. ¿Por qué se llaman personales? Porque tú sabes qué persona es. Primera, segunda, tercera. Por eso se llaman personales. En cambio, los no personales, o también llamados verboides, ellos tú no sabes si es la primera, la segunda o la tercera, porque no se indica. Son 3 las formas no personales del verbo. Los infinitivos que terminan en R, mira, no terminan en ar, er o ir. En rojito no está ar de comprar. En rojito no está er en beber ni en partir. Solo está en rojito la R. ¿Por qué? Porque la A es la vocal temática, igual que la E y la I. ¿Ya? El participio, como puedes observar, cantado, bebido, dicho, impreso, roto, viajado, están en rojitos do, cho, so y to, ¿no? Y bueno, lo que queda sería la parte de la raíz. En algunos casos, porque en otros la raíz está como irregular, porque son verbos irregulares. Y luego tenemos los gerundios, que terminan en endo, bebiendo, partiendo, hablando, y a veces se inserta una y como es en poseyendo o leyendo. Bueno, eso ya del uso de los gerundios. Vamos a ver rápidamente las categorías gramaticales de las formas verbales. En primer lugar, el modo. Sé que en el cuadernillo hay una pregunta sobre modo que es bastante fácil, ¿no? Pero hay que aclarar esto. El modo tiene que ver con la modalidad. Tiene que ver más, no es lo mismo necesariamente. La modalidad se asocia con nuestra actitud como hablantes frente a lo dicho. Y es que nosotros, cuando hablamos con otra persona, le podemos indicar si lo que le estamos diciendo es un hecho real, que nos consta, que lo hemos visto, que lo hemos oído, que es real. Cuando es real lo que le estamos contando, que ha pasado, que pasa o que pasará, pero en el mundo real, en el mundo, chicos, estamos en el mundo real. Yo hablo con ustedes todo en indicativo, casi no hablo en subjuntivo, porque me refiero a una realidad. ¿Ya? Entonces, el indicativo es la modalidad real. Ejemplo, la actriz animó al público, ¿no? Imagínate que yo estoy hablando con una amiga y le digo, sí, oye, a ver, cuéntame, amiga, hablemos de tal actriz, ¿no? De esta nueva serie que está en Netflix. Sí, que ha venido. Y entonces yo le digo, la actriz animó al público. Lo que debe entender mi amiga es que yo le estoy contando un hecho real.
Eso es el modo indicativo. También le puedo decir, Gloria celebra su graduación, está en presente o en futuro, los jóvenes jugarán en esa plaza. Lo que va a entender el receptor es que le estoy contando un hecho real. La actitud del emisor va a ser informar algo, entre comillas, real. En cambio, el modo subjuntivo se conoce como irreal. Es decir, de los sueños, de las posibilidad y la probabilidad. De la duda, más que de la probabilidad, de la duda y del deseo. ¿Ya? Expresa la actitud subjetiva del emisor, es conocido como el modo de la irrealidad, como puedes ver ahí. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor a sujetar a las circunstancias. Ejemplo, tal vez regrese a mi ciudad natal. ¿Ya? Otra cosa es que yo digo, regresaré a mi ciudad natal. ¿No? Regresaré a mi ciudad, es que yo te estoy informando a ti, chicos, me voy de viaje, ¿no? La otra semana, así que ya nos vemos la subsiguiente. Regresaré en febrero. Ahí tú lo entiendes como algo real, ¿no? Pero si yo le digo, tal vez regrese la próxima semana, te estoy diciendo, bueno, eso no es tan real, ¿no? No es que me conste, ¿sí? Otro, ojalá viaje pronto al extranjero, ojalá viaje. No estoy diciendo viajaré pronto al extranjero, digo viaje, ¿sí? Está en modo subjuntivo. Probablemente ¿qué dice? Me paguen, vamos a ver, en efectivo. No es me pagarán en efectivo, me paguen, ¿no? Estos son los modos subjuntivos de las dudas, de las probabilidades, de los deseos también, porque dice ojalá. Y tenemos como último lugar, pero no menos importante, el imperativo, que es el que expresa orden y ruego. Yo creo que son más cosas, ¿no? Porque puede ser peticiones, pueden ser súplicas, pueden ser mandatos, así bien grande el imperativo. Y es diferente, ¿no? Es diferente. Un mandato. En esta casa, ¿sí? Lavarás tu ropa todos los días. ¿Ya? Así, es un mandato, no es como que yo soy no sé, la diosa de la casa y todos me tienen que hacer caso cuando entro. Una orden, ¿no? Emilio, lava tu ropa, ya muchacho, una orden, ¿no? En cambio, un pedido es, Emilio, por favor, ¿puedes lavarme mi vaso? ¿No? ¿Me puedes servir una gaseosa? Ahí está, un pedido. Todo ello es imperativo, pero ustedes se dan cuenta que son diferentes matices para poder expresar ese acto de pedir a alguien algo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí, Lidia, termina tus tareas. Esta es una orden. Por favor, verifiquen sus datos. Es un pedido. Olga, elige, ¿qué dice? Rápidamente la película. Esto parece como una orden también, ¿no? Una orden. Bueno, y ahí está el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Sí? Vamos a continuar. Siguiente. Vamos a ver el tiempo, la persona y el... Bueno, chicos, tenemos 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. Yo cuando estudio lingüística, y sobre todo en el posgrado, no en el pregrado, no me acuerdo, bueno, ya pasó tantos años también. Recuerdo que cuando leía mucho sobre lenguas que no son occidentales, ¿no? Había una lengua que se hablaba en Papúa Nueva Guinea, que no diferenciaba el tiempo pasado, presente y futuro, ¿no? Sino tenía el tiempo, por ejemplo, ¿no? El tiempo futuro y no futuro, ¿sí? Y dentro del no futuro, obviamente, tienes tu presente y tu pasado, ¿no? Entonces, no pensemos que todas las lenguas ven el tiempo, perciben el tiempo de la misma manera. Nosotros tenemos 3, pasado, presente y futuro. El pasado, Martín cantó muchos valses. El presente, el niño duerme cómodamente. Y el futuro, Aurora presentará la queja. En la persona se hace referencia a 3 personas gramaticales. Eso también me parece muy interesante porque en, en otras lenguas no existen primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, el aymara presenta 4 personas. Es decir, divide la primera persona inclusiva y la primera persona exclusiva. Por ejemplo, el nosotros, que somos tú y yo, con el nosotros que incluye a todo el grupo, ¿no? Eso no lo tiene el español, ¿sí? El español tiene la primera, la segunda y la tercera persona del singular y del plural.
La primera persona es el que habla o los que hablan, la segunda a quienes hablan o a quién hablan, y la tercera de quién o de quiénes hablan. Por ejemplo, yo expliqué, es primera persona yo, tú viajarás, segunda persona, Xiomara repasa, tercera. Hugo encontró, tercera persona del singular, es una persona la que encuentra. Ellos vendieron, tercera persona del plural, son varios los que venden o más de una. Nosotros iremos, primera persona plural, pero no sabemos si ese nosotros iremos es todos, incluyendo al que está escuchando, o es solamente los que están hablando, ¿no? Y ustedes pintarán este lienzo, es ustedes, segunda persona plural. Ahora, vamos a recordar, hemos visto el modo, ¿sí? El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, vamos a colocar un verbo. El verbo va a ser, a ver, leían. El verbo es leían. ¿En qué modo se encuentra leían? Vamos a recordar, modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Leían, ellos leían las obras de Vargas Llosa. Indicativo, ¿no? Porque se está contando un hecho real. Ellos leían, ¿ya? Esto es del indicativo. ¿De qué tiempo? Pasado, presente o futuro. Esto es pasado del indicativo. ¿Ya? ¿Qué persona? Ellos. Ah, ya, es la tercera persona. ¿Ya? Es la tercera persona. ¿De qué número? Leían, está en plural. Ya. Entonces está en plural. Este verbo está en tercera persona plural del pasado del indicativo. Ahora vamos a añadirle el aspecto perfecto e imperfecto para ya tener toda la desinencia y saber cómo clasificar un verbo. Veamos. El aspecto. Expresa el proceso verbal concluido o no. Puede ser concluido cuando se va a denominar perfectivo y no concluido cuando es imperfectivo. Ejemplo de los perfectivos. Consuelo bailó, los alumnos escribieron y el notario ha leído. Perfectivo, la acción ya se terminó. Imperfectivo, la familia rezaba, el proveedor llamará y el deportista ve. Yo recuerdo mucho este tema del aspecto. Yo sé que es muy difícil de explicar. Yo no me conformo con esta explicación, prefiero explicarla de la siguiente manera. El aspecto se relaciona mucho con el tiempo. Vamos a encontrar el tiempo pasado, el tiempo futuro y el tiempo presente. Muchos alumnos creen que el aspecto perfecto, como ya se terminó, tiene que ser pasado. Y no les cabe en la cabeza que puede haber en el futuro que todavía ni siquiera se realiza, que ya esté terminado. Eso es algo ilógico. Por eso yo no entro en ese detalle y prefiero dar la información puntual. En el pasado hay dos tipos de pasado, el pasado perfectivo y el imperfectivo. El pasado perfecto es una acción que se desarrolla y que puede ser muy rápida. ¿Ya? Que puede ser muy rápida, que puede haberse ya terminado. Por ejemplo, tenemos el perfecto simple. ¿Ya? Por ejemplo, él me besó. Ya está. Él me besó. Él me llamó. Ya, pues yo llamé. ¿No? Ellos comieron. Ya está. La acción se terminó. O sea, puede haber durado una vez, dos veces, pero ya se acabó. No es reiterativo. En cambio, el imperfecto nos da la idea de cierta habitualidad. ¿Qué significa que una acción es habitual? O sea, que se reitera, que es repetitiva. ¿Cuál sería un ejemplo? Besaba. Él me besaba. ¿Ya? Me besaba las manos, ¿no? Me besaba antes de ir a dormir, qué sé yo. Yo llamé, ya, no. Pásalo a imperfectivo. Yo llamaba a mis abuelitos. Ellos comieron arroz con pollo. No, no, no. Ellos comían arroz con pollo, comían ceviche, comían pan con mantequilla, comían nada, no comían nada, de repente podría ser el ejemplo. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta. ¿Cómo reconocemos el imperfecto? Porque el imperfecto termina en va. Para los verbos de la primera conjugación, o sea, verbos que terminan en ar. Besar termina en ar, por eso es besaba. Llamar termina en ar, por eso es llamaba. Pero comer no termina en ar, por eso no puede ser comían, sino ia. Ia. Ian, en serio. Otro verbo, ¿no? Por ejemplo, vivir. Si fuese el perfecto, yo viví, ¿no? Yo viví.
cerca de la universidad. Y en imperfecto, ¿cómo sería viví? Ya no va a ser yo vivían, sino vivía. Vivía. Con E, a ver, leer, ¿no? Ellos leyeron. Ya, y en el imperfecto sería leían. Recuerda que el pasado tiene las dos formas, ¿no? Perfecto e imperfecto. El pasado tiene ambas. Pero para complicar un poco la cosa, el pasado tiene un perfecto simple y un perfecto compuesto. ¿Cuál es el perfecto compuesto de besó? Ha besado. El compuesto de llamé, he llamado. El compuesto de comieron, han comido. El compuesto de viví, he vivido, he vivido, ¿no? El compuesto de leyeron, han leído. Y ahí está, culmine todas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros recordemos en el pasado las formas posibles que hay, ¿no? Vamos a ir al presente. El presente no tiene perfecto, vacío allí. Simplemente es imperfecto. Yo puedo decir, él besa a su mamá. Él llama a sus padres. Ellos comen, ¿no? Ella o yo vivo, ¿no? Ellos leen. Puede ser en pasado, en presente continuo. Por ejemplo, está llamando a sus padres. Están comiendo. Están viviendo, no creo, ¿no? De repente como algo momentáneo. Están viviendo un romance. Pero están viviendo en Lima, muy raro. Viven en Lima porque no es una acción momentánea. Están leyendo, es así, ¿no? Están leyendo, porque puede ser momentáneo, a veces lees minutos nada más, no lees todo el tiempo. Y están besando, no lo he puesto porque es muy raro que esa acción tan rápida que es un beso pueda tener ese tiempo continuo, ¿no? Por eso es que no lo he puesto. Ahora, pasemos al futuro. El futuro también tiene su perfectivo y su imperfectivo. Pasemos al imperfectivo primero. El imperfectivo es la forma simple, ¿ya? Es la forma simple. Por ejemplo, yo llamaré al profesor para avisarle que no vendré a clases, ¿ya? Yo comeré menos este mes, lo prometo. Leeremos, ¿no? Al autor Chomsky. Ahora, el perfectivo es cuando yo me proyecto, ¿no? O sea, ya, yo llamaré a mi mamá a las 5 de la tarde. Cuando sean las 8 de la noche, yo ya la habré llamado, ¿no? Ya habré hablado con ella. A las 5 lo voy a llamar porque tiene una cita médica a las 5. Va a salir de su cita, entonces a las 5 la llamo para saber cómo está. A las 8 ya habré hablado con ella, ¿no? Ya habré hablado con ella, ya habré coordinado la reunión de mañana, qué sé yo. Entonces, habré llamado, es el futuro perfecto y es compuesto, como pueden ver. Tiene dos palabras, ¿ya? Habré llamado. Comeré, ya, yo comeré menos este mes. Para febrero, habré comido menos, habré bajado de peso. Leeremos su futuro compuesto. Habremos leído. ¿Ya? Ahí están las formas entonces de perfectos e imperfectos. Hace un momento yo les ponía la palabra leían. Ponía la palabra leían, les decía, a ver, analicemos ese leían. Ay, no lo veo. Voy a colocar la palabra leían. ¿Cuáles son cómo se podría dividir este leían? ¿No? Viene de leer, yo le quito la raíz sería le. Entonces, ian es la desinencia, ¿ya? Entonces, yo tengo el caso de leían, analizo, ¿no? A ver, el infinitivo es leer. Entonces, la forma es leían. Voy a poner con más tamaño y voy a analizar ese leían. Le sería el morfema raíz, ¿no? O sería el lexema. ¿Ah? Eso sería, la que puedo escribir porque es un letra medio raro, era el lexema. Y por otro lado tenemos ian, que sería la desinencia.
Desinencia. Y voy a sacarle una flecha. Ian sería la desinencia. Ahora vamos a encontrar a los morfemas. Leían, ¿no? Vamos a empezar con el modo. Modo indicativo. Modo indicativo. ¿Por qué? Porque es de la realidad. ¿Qué más? Tiempo. Tiempo pasado. Ellos leían, está en pasado. Aspecto imperfectivo, ¿no? Porque es vivían, leían, comían, ya. Esto es imperfecto. Persona, tercera, ellos, ¿no? Tercera persona. Plural, porque son varios. Entonces ya tenemos, es el indicativo, el pasado, imperfecto, la tercera persona, plural. ¿Ya? Ahí tenemos toda esta estructura de este verbo. Muy bien, tómale una captura a esta parte y vamos a pensar, a ver, en el verbo. Ay, a ver, vamos a ver. El verbo escribes. Escribes. ¿Ya? Escribes. Quiero que ustedes me digan cuál sería la desinencia de escribes y qué información gramatical nos daría, ¿no? A ver, les dejo un minuto y lo escriben en el chat, ¿sí? Luego continuamos. Ya, muchachos. Escribes. Escribir es la raíz. Y si yo tengo escribir, le quito ir, me quedo con escribir. Esa es la desinencia y la información que nos da es indicativo. ¿Ya? Segunda persona, ¿no? Singular, tiempo presente e imperfectivo. ¿Está? Bueno, ya no me di cuenta y ya me queda muy poco tiempo de clase. Se me pasa por hablar tanto. Vamos a irnos a los ejercicios de aplicación y de frente a ver las respuestas, ¿sí? ¿Cuál es el modo verbal? El terapista atiende, está informando, es indicativo. Solo está indicándote algo real. El terapista atiende, ya está. Acompáñame. Ah, ya, esto es una orden. Acompáñame. Acompáñame al próximo, al teatro, al próximo domingo. Esto es una orden, imperativo. Es un pedido, profesora, ¿no? Porque si fuera pedido diría, amiga, acompáñame. Pues, incluso diría, ¿no? Quizás hoy estudie, quizás estudie. Esto es subjuntivo. ¿Por qué? Porque no es real, pues, ¿no? Es de la irrealidad. Los instructores capacitaron. Esto sí esto es como contar algo, es como un reporte. Esto es indicativo, es informativo. La siguiente, posiblemente compartas tus archivos con Gloria, posiblemente compartas subjuntivo porque no es real, es de las dudas. ¿Cuál es el aspecto verbal en las siguientes oraciones? Daniela ha escrito, ha escrito es pasado, ¿no? Es perfecto compuesto, ¿no? El simple sería escribió y el imperfecto sería escribía. ¿Ya? Esto es perfecto. También sería perfectivo, pero prefiero llamarlo perfecto. Vamos a ver la siguiente. Josué está trabajando, presente, ¿no? El presente siempre es imperfecto. La siguiente. Madre, la alarma sonará. Madre, qué loco. Generalmente no se le suele decir a la mamá madre, ¿no? Madre, la alarma sonará dentro de 15 minutos. Sonará. Esto es futuro. El futuro puede ser perfecto, imperfecto. Es perfecto cuando es compuesto, imperfecto va a ser siempre simple. Este es simple, sonará. Así que es imperfecto. La siguiente, inmediatamente Lucas culpó
Culpó, no es culpaba, es culpó. Este es perfecto, ¿no? Perfecto simple. Es un pasado perfecto simple. El científico estudiaba, este es imperfecto, es pasado imperfecto. Imperfecto. Muy bien. Tómale una captura. Lo hice rápido porque tengo que pasar a clases de verbos. Y pasamos a la siguiente. Ahí está, clases de verbos. Tenemos en primer lugar los verbos copulativos, que son ser, estar y parecer, que siempre están enlazados con un atributo, ¿no? Y tenemos aquí el ejemplo, la señora parece molesta. Si tú quieres, podemos cambiarlo o ponemos un slash. La señora es molesta, o sea que es molesta, es chinchosa, ¿no? Sí, ese significado. O está molesta, que es que está irritada, ¿no? Pero que es momentáneo, no es que sea molesta. Son estas tres posibilidades. Ahora, tenemos los verbos predicativos que pueden ser de tres clases. Transitivos, si reciben complemento directo y a veces indirecto, ¿no? Cuando reciben indirecto, chicos, se llaman ditransitivos. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Se llaman ditransitivos. Y ahora, ese complemento directo va a ser siempre un paciente, ¿ya? Un paciente va a ser un objeto paciente. O sea, ¿qué es un objeto paciente? El que recibe la acción. ¿Ya? Que recibe la acción, el que se ve afectado por la acción. Ahora, ese objeto directo no siempre es una cosa, ¿ya? No siempre es una cosa. Por ejemplo, no siempre es una cosa. A ver, ¿cuál podría ser un ejemplo? Amar, ¿no? No siempre tú amas cosas. Profesora, yo amo el dinero, yo amo mi teléfono celular, profesora, yo amo mi cama, pero no siempre amas cosas. O sea, yo diría que lo que más amamos son personas, ¿no? Entonces, cuando yo digo, yo amo a mi mami es objeto directo, no es objeto indirecto. Hay muchos alumnos que creen que directo automáticamente dicen cosas, indirecto automáticamente personas. No es así. El objeto directo pueden ser cosas y pueden ser personas. ¿Qué es el objeto directo? Es el paciente, es el que se ve afectado por la acción del verbo. Si la acción es amar, entonces el objeto directo es esa persona o cosa que se ve afectada, que es amada, que resulta amada, ¿sí? Si fuese el verbo leer, es la persona leída o el objeto leído. No hay personas leídas, profesor. Claro, eso es cierto. Solo hay objetos leídos. Llevar. Puede ser el objeto llevado. Si yo digo, oye, lleva tu billetera, no te olvides, ¿no? Ya es el objeto llevado a la billetera. O puede ser la persona, porque a mí me pueden llevar. Cuando yo era pequeña, a mí me llevaban al colegio. Lleva a tu hermana, oye, decían, ¿no? Me llevaban. Incluso ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues mi primo me lleva a veces, ¿no? Me lleva en su carro, no sé, voy a visitar a mi tía. Y ella dice, hijito, lleva a Vero a su casa, llévala. Entonces yo soy el objeto llevado, ¿ya? Entonces, tanto las personas como las cosas pueden ser llevadas, pintadas. Las personas se pintan, ¿no? Las mujeres se pintan, los varones también, ¿no? En fin, pueden pintarse. Los niños se pintan la cara, ¿no? Hay caritas pintadas, claro. Se pintan los objetos, todo eso, ¿no? Entonces, ya colocar, puedes colocar cosas, ¿no? Colocar una aguja, colocar una inyección, ¿no? Colocar personas, no lo sé, ¿ya? Pero puede ser, ¿no? Lo colocó en su puesto de trabajo de repente, ¿no? Puede decirse. Escucha a esa persona, o escucha a tu mamá, ¿no? Es objeto directo tu mamá, ya, escúchala, ¿no? Es el objeto escuchado, escucha a tu madre, o escuchar música. Reparar, puedo reparar cosas, pero no reparar personas, ¿o sí? Observar personas, claro, estoy observando al bebé, ¿no? Estoy observando a las personas cuando hablan, observar cosas, observar todo eso. Remitir, se remiten cosas, no se remiten personas. Tener, ¿no? Tener personas, sí, porque tengo un hijo, ¿no? Ya te puedes tener cosas también. Vender, no puedes vender personas, pero sí vendes cosas, compras cosas, no compras personas, miras cosas y personas, muestras cosas, no creo que puedas mostrar una persona, es muy difícil. Imponer cosas, no impones personas. Tejer cosas, no tejes personas, usas cosas, no usas personas, pero también hay expresiones como me usó, ¿no? También hay, ¿no? O sea, hospedar, se hospeda a las personas, ¿no? Hospedé a mi tío, se hospeda, pero no se hospeda cosas. Y bueno, ahí está. Los verbos transitivos son aquellos que requieren, admiten un objeto directo que pueden ser personas o pueden ser cosas. Profesora, ¿y cuáles son los ditransitivos, los que tienen OD y OI? Los que te aceptan OD y que te aceptan OI. Por ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo del verbo dar.
dar. ¿Ya? Dar acepta un objeto, doy algo y acepta un oír, doy algo a alguien. Por ejemplo, yo le doy propina al sobrino, a mi sobrino. Ahí está, es intransitivo, tiene objeto directo y tiene objeto indirecto. Otro parecido a dar, entregar. ¿Ya? Le entregué la llave al agente de seguridad. El objeto directo, la llave, y el objeto indirecto, el agente de seguridad. Otro, regalar. Le regalé un polo a Luis, ¿no? Objeto directo, un polo, objeto indirecto a Luis. ¿Ya? Entonces hay verbos que tienen ambos. Hay verbos que son solo transitivos, que solo aceptan el objeto directo. ¿Ya? Solo aceptan el OD. Por ejemplo, felicitó al ingresante. La profesora felicitó a los ingresantes. Solo tiene OD. Los ingresantes son el OD, no hay más. Los intransitivos no reciben complemento directo. Rechaza, no es que no reciba, vamos a cambiarlo ese no recibe. No, 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 no. No es no recibe, no admite. No lo admite, no está admitido, lo rechaza, no lo deja entrar, ¿ya? Por ello, cuando tú le pones lo va a rechazar, ¿no? Vine a Cusco, lo vine a Cusco, no se puede. Fui a Cusco, lo fui a Cusco. Viajé a Cusco, lo viajé. Es imposible decir eso, ¿no? Descansaré en mi casa, lo descansaré, no se puede. Moriré en París, lo moriré, no se puede. Llegaré a mi casa, lo llegaré, tampoco. Estos verbos no admiten lo. En cambio, todos los de arriba sí. Lo leeré, lo llevaré, lo pintaré, lo hospedaré, lo tejeré, lo usaré, lo remitiré. Aceptan el lo de o de, mientras que los intransitivos no. Y una cosita también de los intransitivos es que son verbos de desplazamiento. Por ejemplo, venir es estar en un lugar fuera y venir hacia acá, ¿no? Es un verbo de desplazamiento. Viajar, de desplazamiento. ¿Sí? Llegar, salir son de desplazamiento. Y hay otros verbos que son de ciclos de la vida, como es nacer, morir, reproducirse, ¿no? Acá están morir y nacer, también verbos intransitivos. Los verbos impersonales son aquellos que no existe una persona que realice la acción, es la Pachamama, es la naturaleza, pero no es el ser humano el que realiza esta acción. Por eso se llaman impersonales, porque no hay persona que lo realice. De manera general deben estar conjugados en tercera persona del singular. Tercera persona del singular, porque si no estuvieran conjugados serían verboides y eso no es posible. ¿Ya? Tienen que tener una persona. Entonces la persona va a ser la tercera y el singular. Expresan, por ejemplo, tenemos el verbo haber, que es un impersonal que deriva de tener de latín. Es un verbo impersonal que no indica clima, pero sí indica existencia. Por ejemplo, habrá muchas protestas hoy, indica existencia, existirán muchas protestas hoy. Ese habrá debe estar en singular, ¿no? El verbo haber por ser impersonal. ¿Por qué? Porque el impersonal no tiene una persona, no puedes ponerlo en plural. Habrá muchas protestas hoy. Sin embargo, obviamente en el Perú es muy común que las personas digan habrán, ¿no? O si es en pasado, hubo muchas protestas y los peruanos van a decir hubieron, ¿no? Porque es parte de la variación dialectal, así lo hablan. Pero recuerda, para un examen tienes que saber que los impersonales siempre en singular. Tenemos impersonales, aparte de habrá, el llover, amanecer, anochecer, garuar, que son verbos climáticos, pero también el verbo hacer en un sentido climático, hacer frío o hacer calor, por ejemplo, ¿no? Deben conjugarse en singular. Luego tenemos los verbos regulares e irregulares. ¿Sí? Los verbos regulares son aquellos cuya raíz no sufre alteraciones en su conjugación y los irregulares que sí. Vamos de frente al ejemplo. Ya les decía que los verbos en español se dividen en tres grupos. Verbos del primer grupo, llamados primera conjugación, verbos del segundo, llamados de la segunda conjugación, y de la tercera conjugación. Entonces, los verbos van a seguir los modelos de los verbos amar, que es el verbo modelo, beber y partir, que son los verbos modelos de la primera, segunda y tercera conjugación respectivamente. Vamos a conjugar en pasado, presente y futuro. En la primera persona es algo muy simple. Amar sería en presente, yo amo. En pasado, perdón, es yo amé. En presente, yo amo. Y en futuro, amaré. ¿Ya? El verbo beber sería yo bebí. En pasado, yo bebí. En partir sería yo partí. En
En presente de beber sería yo bebo, ¿no? En partir sería yo parto, y en futuro sería yo beberé, y el futuro de partir sería yo partiré. Podemos ver que la raíz, ¿no?, es am en todos los casos. De amar, quiere decir, ¿no? Le he quitado ar, me quedo con la raíz am. Quitándole la raíz, la desinencia ar, me quedo con la raíz am. En beber, yo le quito er y me queda la raíz be. Entonces tengo bebí, tengo bebo y tengo beberé. Lo mismo pasa con partir, le quito ir y me quedo con part. Luego, cuando ya está conjugado, part es la raíz, y es la desinencia, part es la raíz, y o es la desinencia, y por último, iré sería la desinencia. Cuando yo conjugue un verbo, por ejemplo, acá tenemos los regulares, ¿no? Viajar, de la primera conjugación, voy a tomar este. Caminar, trabajar, pintar, donar, también son de la primera. Voy a ahora tomar, por ejemplo, comer, de la segunda, y voy a escoger partir, no, a ver, vivir, vamos a escoger unir. Ya, estos tres verbos vamos a ver cómo se conjugan: viajar, comer y unir. Los voy a colocar aquí. ¿Ya? Viajar va a ser un ejemplo, el otro va a ser comer, y el siguiente era unir. Voy a poner esos ejemplos y los voy a conjugar aquí. Viajar, si la raíz es viaj porque le quito ar, voy a copiarlo, control C, lo voy a copiar aquí, viaja. Y luego le debo añadir las terminaciones. Para la primera, si es amar, el verbo modelo de viajar, debo colocar el mismo sufijo. Sería lo debo copiar, y aquí debe estar viaje. Y no debe pasar nada. Con O le añado la misma desinencia, la copio y no pasa nada. Viajé, viajo, y acá también, ¿no? Es viajaré, haré, sería. A ver, ahí está. Quiero colocarlo en rojo y lo voy a copiar. Viajaré. ¿Ya? Entonces veo que sí se cumple, ¿no? Este es un verbo regular. Viajar es regular porque no varía su raíz y no varió su desinencia. La desinencia es la misma que se usa en el modelo. Es la misma. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué ocurre con otro verbo como comer. ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre. Voy a hacer lo mismo, pues, ¿no? Quito er, me quedo con la raíz con. Esta raíz la copio. Voy a hacer la prueba, a ver si es que funciona. ¿Ya? Disculpen que me demore, no importa. Quiero demorarme, pero quiero que se entienda. Tengo acá con. Ahora le voy a añadir el sufijo de su modelo, porque comer termina en er, entonces sigue el modelo de beber. Entonces va a ser i, lo pongo en rojo y lo copio. Mi. En presente, como, pongo en rojo y lo copio. Ahí lo copio. Cópiate. Ahí no quiere, ya bueno. No quiere, así que lo voy a tener que escribir. Y aquí sería comeré, ¿no? Porque estoy usando el mismo de mi modelo, ya, pero no quiere. Ahí está. Y aquí también, comeré. Como podemos ver, no ha variado ni la raíz ni la desinencia. Ahora vamos a pasar a ver los irregulares, ¿sí? Vamos a ver uno que termine en ar, por ejemplo, contar, y uno que termine en er, por ejemplo, tener. Vamos a ver estos dos, porque si no, no alcanzará el tiempo. Vamos a ver qué pasa con contar y tener. Los voy a escribir aquí. Luego vemos con un contar y tener. En contar yo debo quitar ar y me quedo con la raíz cont. ¿Ya? Lo voy a tratar de copiar, ojalá que se pueda. ¿Ya? Cont. Ahora, ar termina en ar. ¿Qué quiere decir? Que su modelo va a ser el verbo que termina en ar, que es amar. Entonces voy a ponerle esto. Sería yo conté, sí, está bien. En presente yo amo, yo bebo, yo parto, yo viajo, yo como, yo conto. Pero te vas a dar cuenta que conto no es. Acá sí se cambia y es cuento. Hay un cambio en la raíz. Por eso se llama irregular. Vamos a ver. Yo amaré,
Yo beberé, yo partiré, yo viajaré, yo comeré, yo contaré. Ahí no pasa nada. El cambio está en el presente. Basta con ese cambio para decir que contar es un irregular. Vamos a ver ahora qué ocurre con tener. Quito ver, me quedo con ten. Esa va a ser mi raíz. La copio, la llevo a los paradigmas de conjugación, ¿verdad? Para ver si es que es o si no es regular. Ten. Sigue el modelo de amar, de beber o de partir. A ver, debes tener, beber, terminé. Entonces voy a copiar. Si es bebí, pues acá debe ser yo tení, y no me lo quieres copiar. Bueno, vamos a ver. Creo que cuando tomo más de un poquito, ya yo tení, acá sería yo teno, y acá sería yo teneré, ¿no? Pero tú te das cuenta que todas varían porque no es, ay, no es yo teneré, sino yo tendré. No, no es yo tengo, sino yo tengo. Se va a tener que añadir una ga. Y no es yo tení, sino que cambia toda la raíz. Borro esta y borro esta incluso y va a ser tuve. ¿Ya? Entonces, estos verbos son irregulares. Yo te recomiendo, cuando tú estés en el examen, no te tienes que aprender estos verbos. Tú tienes que saber cuáles son los modelos y saber las reglas. ¿Qué es lo que haces? Te quedas con la raíz y luego te fijas en qué terminan. Tienes que saber la desinencia de los modelos. Luego lo aplicas. Te fijas si cambia o no cambia. Basta con que tomes la primera persona. Yo no he tomado todas las personas. Lo conjugué en primera persona singular. La primera del singular. No hice todas las conjugaciones, pasado, presente, futuro simples, lo más simples, y me di cuenta cuáles eran regulares o irregulares. ¿Sí? Eso es suficiente para que te pueda salir esto. Bueno, ahora tenemos los verbos defectivos y no defectivos. Los defectivos son aquellos que carecen de algunas formas verbales. O sea, no todos tienen pasado, no todos tienen presente, no todos tienen futuro. Hay verbos como atañer, que no van a tener todas las formas verbales, balbucir, acaecer, concernir, empedernir y acontecer. Y nos vamos al ejercicio 3. ¿Cuál es la clase de verbo en cada una de las siguientes, en las siguientes formas? Veamos, el primero, jugaron. ¿Sí? Ellos juegan, ellos lo juegan, ¿no? Se puede decir lo juegan. Es un verbo intransitivo. Juegan a eso, pero no es lo juegan. Toda su producción se vendió, ¿ya? Se vendió en el supermercado. Vender. Vender es transitivo. Ella vende algo. Transitivo. Llovió. Llovió es un impersonal. ¿Por qué? Porque es climatológico. Le trajo. Trajo es transitivo. Incluso es ditransitivo. Ditransitivo. Pues yo digo, traigo algo a alguien. Trabajar. ¿No? Trabajar. Trabajar es intransitivo porque tú no puedes decir lo trabajó. ¿Ya? Intransitivo. Ahora, según el tipo del lexema, ¿no? Construyó es un irregular. ¿Por qué, profesora? Porque construir termina en ir, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú vas a formar su conjugación, vas a ver que se va a añadir una Y, porque debería ser construó, pero no es construó, sino construyó, ¿ya? Por eso es irregular. La próxima, depositaremos regular. Depositar sigue el modelo de amar, regular. Decimos es súper irregular, ¿no? Súper irregular. Puedes hacer el paradigma de conjugación de decir. Decir sigue el modelo de vivir o de partir, ¿no? Entonces, si yo digo yo parto, sería yo deso, pero no es yo deso, sino yo digo. Es muy irregular. Luego tenemos difundirá, que es regular. Y la última, intervino, intervenir es irregular. La siguiente parte, que es ya lo último, las perífrasis verbales, tenemos, son construcciones que tienen un verbo principal que siempre está al final. Puede aparecer en infinitivo, como estudiar, en el segundo ejemplo, tienen que estudiar. Puede aparecer en participio, como fueron felicitados, o puede aparecer en gerundio, como en está comiendo. El auxiliar pues, puede ser un verbo como haber, tener, estar, ser, soler. Son verbos que han perdido su significado principal y solo ayudan un poquito al verbo principal.
Tenemos el verbo haber, que indica pasado perfecto, han estudiado. El verbo tener más la conjunción que indican obligación. El verbo estar, que ya no es copulativo, sino que está indicando tiempo continuo, tiempo progresivo o una acción en desarrollo, como está trabajando. El verbo ser, que indica pasiva, fue operado y aparece con el participio ado. Y el verbo soler, que indica habitualidad, ¿no? De hecho, hay más, ¿no? Por ejemplo, acá no está el participio deben más verbo, que indica también obligación, ¿no? Ese falta. ¿Cuál más falta? Faltan los de reiteración, como por ejemplo volver a, volver más a más verbo, que indica reiteración, ¿no? Por ejemplo, volveré a postular, ¿no? O los que indican inicio y fin, ¿ya? Por ejemplo, empecé a comer, terminé de comer, ¿no? También ellos. Y acá tenemos un poco más acerca de estas perífrasis verbales. Son uniones de verbos que constituyen un bloque, tienen un auxiliar y un principal. Y tenemos un infinitivo, participio gerundio, y están los ejemplos que los he mencionado de frente. Pasemos al ejercicio. Allá. Algo más. Aquí lo voy a colocar. Voy a quitar esto y voy a colocar una nota. No forman perífrasis verbal los verbos volitivos, ¿ya? Los verbos volitivos no forman perífrasis. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, profesora, ¿y qué es un verbo volitivo? ¿No? Un verbo volitivo es uno que indica deseo. ¿Ya? Entonces, si a ti te dicen, ella desea estudiar, ¿cuál es su sinónimo? Ella anhela. Si dice anhela, ¿ya? Si en vez de desea dice anhela. Si en vez de anhela dice quiere, ¿ya? O sea, todo verbo volitivo es el que expresa un deseo, un querer, ¿no? un anhelar hacer algo. Ellos nunca forman perífrasis. No es perífrasis, es oración compuesta, ¿ya? Entonces, eso, por favor, que quede bastante claro. Voy a ponerlo con letra negra, pero con roja mejor. Y con un fondo que sea llamativo, así amarillo, y que sea en negrita y con un tamaño más grande. Ya. Los verbos volitivos no forman perífrasis. Los volitivos son de deseo, ¿no? Ella anhela, ella quiere deseo. Ya está. Veamos el ejercicio. Lucía va a salir con sus amigas de promoción. Esto va a salir es una perífrasis de disposición, de futuro, promesa, ¿no? José desea entregar. Desea es un volitivo, ¿ya? Es un volitivo, entonces no es perífrasis. No es perífrasis, no es perífrasis. ¿Por qué? Porque desea es volitivo, es deseo. ¿A qué el auditor está revisando? Esto sí es una perífrasis. ¿De qué? De continuo, ¿no? De tiempo, de continuo, de acción continua. Suele alternar. Esto sí es una perífrasis de habitualidad, de habitual, ¿ya? Espera obtener. Ah, este espera es como ella quiere, ¿no? Es un volitivo. Entonces, como es volitivo, no es perífrasis. El resto de la villa fue demolida, o el resto de la villa fue demolido, sería concordancia. Demolido, porque dice el resto. Ya, fue demolido es una perífrasis de pasiva. Fue demolido, pasiva. Muchas personas han debido abandonar sus hogares. Han debido abandonar es una perífrasis de obligación. Deber indica obligación y han perfecto, ¿no? Esta es una obligación. Tiene dos auxiliares. Falta la tilde. Y la última, el abogado quiere proponer, tiene un verbo volitivo, quiere, desea. Entonces no es perífrasis. No es perífrasis. Listo. Ya está. Tomen una captura de esto mientras yo abro mi archivo y busco las 4 preguntas y las respondo de una vez porque ya casi no hay tiempo. Listo. Hemos terminado, muchachos. Voy a dejar de compartir y voy a compartir las preguntas. ¿Dónde están? Voy a compartir las preguntas, las 4 preguntas seleccionadas para hoy. No sé si ya estoy compartiendo.
Bueno, ya se debería estar viendo las preguntas. Tenemos la pregunta 3, ¿sí? La frase verbal, marque la opción donde hay frase verbal atributiva. Oración 1, el técnico debe instalar, ¿no? El predicado es debe instalar, el verbo principal es instalar, es una perífrasis de obligación. Si el verbo es instalar, es frase verbal predicativa. No es el verbo ser, estar o parecer, ¿no? Las reparaciones en la calle pueden afectar a los residentes. El núcleo es pueden afectar, esta es una perífrasis de poder, ¿no? De posibilidad. Y afectar es el verbo principal. Nuevamente, el verbo principal no es ser, estar y parecer. Entonces, no puede ser frase atributiva. La C, estos especialistas han debido adaptarse a las nuevas reglas. A las nuevas reglas. Han debido adaptarse es la perífrasis de obligación. Ay, me equivoqué. ¿Ya? Han debido adaptarse es la perífrasis y el verbo principal es adaptarse. Es una perífrasis de obligación. En D, Tatiana ha sido elegida como asistente de un diseñador. Aquí voy a aumentarle el tamaño porque muchos pueden decir ha sido es el núcleo, pero no, ¿no? Ha sido elegida es el núcleo, ¿ya? Porque esta es una pasiva. El participio elegida está con sido, que es el verbo ser. Es una pasiva. El verbo principal es elegida y esta es pasiva, ¿no? Ha sido elegida por alguien, alguien te eligió. Pasiva. Y en la última, tiene que ser muy alta, es la perífrasis, y el verbo principal es ser. Entonces, si el verbo es ser, a diferencia de los otros casos, esta es una frase atributiva. ¿Cuál es el atributo? Muy alta. Ser más muy alta, esta es frase verbal atributiva. La respuesta es la E. En la siguiente pregunta, la pregunta 7, se tiene que hallar el aspecto, ¿no? La versión protegía, dicen, ¿no? Protegía. La versión, estoy acá, protegía, imperfecto. Tocaba, imperfecto. Ha expirado, perfecto. La solución es imperfecto, imperfecto, perfecto. La respuesta es la E. En la 9, ellas desarrollaron algo. El objeto desarrollado son las estrategias. Es un verbo transitivo. 1A. La 1 va con la A. No sé si se puede escribir. La 1 va con la A. Miriam inmigró. Miriam se fue. Esto es desplazamiento, es intransitivo. Ay, la 1 es la C. La 2 es la A. He visto mal. 3. Este domingo lloverá. Si es llover es impersonal. ¿Por qué? Porque es climático. Y la última, eran conocidas, eran, el verbo ser, ¿no? Esto es un copulativo. Estamos entonces con la B. La respuesta sería 1C, 2A, 3D y 4B, es decir, la alternativa E. Voy a tratar de colocar en negrita la alternativa. Y por último, la 10, nos piden cuál es la alternativa que presenta perífrasis. Está jugando, perdón, ha estado jugando, es una perífrasis, y solía narrar. Estas son las perífrasis. Las otras, desea, llamar y quiere retirarse, no lo son porque tienen verbos volitivos. La 1 y la 4 es la respuesta, o sea, la alternativa C. Bien, muchachos, me he pasado 3 minutos, disculpen que me haya pasado, pero el tema era bastante grande. He resuelto 4, les queda todavía 8. Les pido y sugiero que revisen las otras y asistan a consultas académicas por si tuviesen alguna duda. Y es normal tener dudas, ni se preocupen, ¿ya? Preocúpense si no tienen dudas, ¿sí? Si tienen dudas, ya saben, asistan a consultas académicas, una sugerencia, es una orden, ¿no? Y practiquen este tema que es tan bonito. Muchas gracias, nos vemos en unos días, ya nos vemos. Bonita semana para todos, un gran abrazo y que les vaya muy bien. Muchas gracias.